vamos a realizar algunos ejercicios del tema de las distribuciones de frecuencias aplicado a datos de tipo cualitativos. Los ejercicios son del 1 al 3 del capítulo 2, sección 1 del libro Estadística para Negocios y Economía. Empezamos. Pregunta número 1. Dice, la respuesta a una pregunta tiene 3 alternativas, A, B y C. Una muestra de 120 respuestas proporciona 60 para A, 24 para B y 36 para C. Muestre las distribuciones de frecuencia y de frecuencia relativa. Vamos a construir entonces una tabla que contenga, en primer lugar, las respuestas. Tenemos 3 opciones, A, B y C. Ahora, las frecuencias nos dicen que para A tenemos 60. Para B tenemos 24. Y para C tenemos 36. En total, debemos tener 60 más 24 más 36 son 120, que es precisamente el tamaño de la muestra. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Vamos a poner aquí frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa, debemos tomar la frecuencia absoluta de cada respuesta y dividirlo entre el total, es decir, entre el tamaño de la muestra. Por lo tanto, tenemos 60 entre 120, esto es igual a 0.50. Siguiente, 24. Para la respuesta B tenemos 24 entre 120 es igual a 0.20. Y por último, para la respuesta C tenemos 36. 36 entre 120 es igual a 0.30. Ahora, si sumamos los resultados de las frecuencias relativas, nos debe dar igual a 1. 0.50 más 0.20 más 0.30 es igual a 1. Y estas frecuencias relativas también se pueden expresar como porcentaje. Lo único que hacemos es multiplicar la frecuencia relativa por 100. 0.50 por 100 es 50%. 0.20 por 100 es 20%. Y 0.30 por 100 es el 30%. La sumatoria de los porcentajes nos debe dar el 100%. Listo. Ahora pasamos al ejercicio número 2, que dice lo siguiente. Se tiene una distribución de frecuencia relativa parcial. Esta es la frecuencia relativa parcial. Tenemos clase con 4 opciones, A, B, C y D. Y la frecuencia relativa es 0.22 para A, 0.18 para B, 0.40 para C. Y nos falta la frecuencia relativa para D. Vamos a responder a las preguntas. Precisamente, en el inciso A, lo que nos piden es la frecuencia relativa para la clase D. Sabemos que, como en el ejercicio anterior, la suma de la frecuencia relativa debe dar 1. Entonces aquí, si sumamos todas las frecuencias, incluida la frecuencia D, la sumatoria debe ser igual a 1. Pero nos falta la D. Entonces, tenemos la sumatoria de estos tres es 0.22 más 0.18 más 0.40 da 0.80. Y la D es igual a 1, que es la sumatoria de las 4 frecuencias. Tenemos 1 menos lo que ya tenemos, que es 0.80. 1 menos 0.80 nos da 0.20. Entonces, la frecuencia relativa de la clase D es 0.20. La respuesta entonces al inciso A es que la frecuencia de la clase D vale 0.20. Listo, hemos resuelto el inciso A. Vamos con el inciso B. Dice, el tamaño de la muestra es de 200.
¿cuál es la frecuencia de la clase D? Para esto, vamos entonces a copiar la frecuencia que ya tenemos. Tenemos la clase A, B, C y D. Y la frecuencia relativa que ya calculamos fue 0.22 para A, 0.18 para B, 0.40 para C, y hemos visto que para D su frecuencia relativa es 0.20. Ahora nos han dado la información de que el tamaño de la muestra es de 200 y nos piden aquí en el inciso B cuál es la frecuencia de la clase D. Entonces, para calcular la frecuencia o frecuencia absoluta, debemos tomar el tamaño de la muestra y multiplicarlo por la frecuencia relativa. El tamaño de la muestra es 200 por la frecuencia relativa de la clase D es 0.20. 200 por 0.20 nos da 40. Entonces, la respuesta a el inciso B es que la frecuencia de la clase D es igual a 40. Listo, hemos respondido al inciso B. Ahora, ya que hemos calculado la frecuencia absoluta para la clase D, también vamos a calcular las frecuencias para el resto de las clases. Para la clase A, también tomamos el tamaño de la muestra 200 por su frecuencia relativa que vale 0.22. Esto da igual a 44. Para la clase B tenemos 200 por su frecuencia relativa que vale 0.18. Esto es igual a 36. Para la clase C tenemos 200 por su frecuencia relativa que es 0.40. Esto da igual a 80. Y aquí tenemos las frecuencias absolutas para las 4 clases. Si sumamos estas frecuencias, da igual a 200. Y 200 es precisamente el tamaño de la muestra. Con esto ahora vamos a responder al inciso C, donde nos pide la distribución de frecuencias. Y precisamente la distribución de frecuencias es lo que acabamos de calcular. Las frecuencias absolutas para cada una de las clases. Para la clase A tenemos 44, para la clase B 36, para C 80 y para D 40. Esta es la tabla de frecuencias. Ahora vamos al inciso D. En el inciso D nos preguntan o nos piden mostrar la distribución de frecuencia porcentual. Entonces, vamos a poner inciso D, la distribución de frecuencias porcentual. Para esto vamos a copiar de nuevo lo que ya tenemos arriba, la clase A, B, C y D, y también su respectiva frecuencia relativa. Ahora, para calcular los porcentajes, lo que vamos a hacer es tomar la frecuencia relativa. Para la clase A es 0.22 y lo multiplicamos por 100. 0.22 por 100 es igual al 22%. Para la clase B tenemos 0.18 por 100, esto es igual al 18%. Para la clase C tenemos 0.40 por 100, esto es igual a el 40%. Y para la clase D tenemos 0.20 por 100, esto es igual al 20%. Ahora, si sumamos los porcentajes, ¿cuánto nos debe dar? Pues debe ser el 100%. Con esto respondemos al inciso D. Ahora pasemos a otro ejercicio. Ejercicio número 3. Dice, un cuestionario proporciona 58 respuestas sí, 42 respuestas no y 20 respuestas sin opinión. En el inciso A dice, en la elaboración de una gráfica circular,
cuántos grados mediría la sección del círculo que corresponde a las respuestas sí. Primero, vamos a elaborar una tabla de frecuencias. Entonces, vamos a poner aquí las respuestas. Tenemos 3 respuestas. Sí, las respuestas no y las respuestas sin opinión. De este lado vamos a poner la columna de las frecuencias. De acuerdo a lo que nos han indicado, tenemos 58 respuestas que indican sí. En sí ponemos 58. Luego nos dicen que tenemos 42 con respuesta no. Por lo tanto, para la respuesta no ponemos 42. Y para la respuesta sin opinión tenemos 20. Entonces, en sin opinión ponemos 20. En total, al sumar 58 más 42 más 20, nos da 120. 120 es el tamaño de la muestra. Ahora, vamos a calcular la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa, recuerda, se toma lo que es la frecuencia y se divide entre el total. Para esto entonces tenemos que 58 entre 120 es 0.483333 periódico. Ahora, para las respuestas no tenemos 42 dividido entre 120 nos da 0.35. Y por último, para las respuestas sin opinión tenemos 20 entre 120 es igual a 0.1666 periódico. Listo, tenemos las frecuencias relativas. Al sumar las frecuencias relativas, debe dar como resultado 1. Ahora que ya tenemos las frecuencias relativas, ya podemos responder al inciso A, donde nos piden los grados que mediría la sección de respuestas sí. Entonces nos fijamos en la respuesta sí. Vemos que tiene una frecuencia relativa de 0.4833. Para esto, recuerda también que una circunferencia tiene 360 grados. Y lo que queremos es dividir estos 360 grados en 3 partes. Para saber cuántos grados mide la respuesta sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar los 360 grados por su frecuencia relativa, que es 0.483. Y esto es igual a 173.988. Ya redondeado, es aproximadamente 174 grados. Entonces, la respuesta al inciso A, vamos a poner aquí, la respuesta es que para la respuesta sí equivale a 174 grados. Vamos con el inciso B. Dice lo siguiente. ¿Cuántos grados mediría la sección del círculo que corresponde a las respuestas no? Ahora hay que concentrarnos en la respuesta no. Su frecuencia relativa es 0.35. Entonces lo que vamos a hacer es tomar los 360 grados de la circunferencia y lo vamos a multiplicar por 0.35. Esto da igual a 126 grados. Por lo tanto, aquí los grados de la circunferencia para la respuesta no es de 126 grados. Vamos a poner la respuesta aquí. Para el inciso B, la respuesta es igual a 126 grados. Listo. Vamos con el inciso C. Nos piden dibujar una gráfica circular. Ya tenemos los grados de la circunferencia
que corresponde para la respuesta sí y para la respuesta no, pero nos falta para la respuesta sin opinión. Ya sabemos que para calcular los grados lo que hacemos es tomar lo que es la circunferencia, que son 360 grados, multiplicado por la frecuencia relativa, que para la respuesta sin opinión, su frecuencia relativa es 0.166. Esto es igual a 59.976 grados. Ya redondeado, esto es igual a 60 grados. Ahora, fíjate que si sumas los grados de las tres partes que conforman las respuestas, esto da igual a 360 grados, que con esto se completa la circunferencia. Con esta información, entonces, ahora sí podemos construir la gráfica circular. Nos vamos para acá, entonces, aquí, de nuevo, tenemos ya la tabla de frecuencias junto con los grados que corresponden a cada respuesta. Para el inciso C vamos a hacer entonces la gráfica circular. Tenemos aquí la circunferencia. Ahora, vamos a marcar el centro y a partir del centro vamos a trazar una línea. Esta va a ser la línea o punto de partida. Vamos a graficar primero la opción sí. Entonces significa que a partir de esta línea, con un transportador, aquí no tengo transportador, pero con un transportador lo que puedes hacer es marcar esta cantidad de grados, 174 grados. Una vez que llegas a los 174 grados, marcas un punto y vas a trazar la siguiente línea. Este ángulo mide 174 grados y corresponde esta sección a la respuesta sí, que en términos porcentuales es igual al 48.3%. Lo que hemos hecho es multiplicar esto por 100 y como resultado da el 48.3%. Vamos con la siguiente sección. A partir de esta línea, ahora vamos a marcar 126 grados. Entonces, como punto de partida tomamos esta línea hasta llegar a 126 grados. Una vez que ya has medido los 126 grados, vas a trazar un punto de referencia y unes ese punto con el centro. Este ángulo que mide 126 grados corresponde a la respuesta no. Entonces aquí ponemos no, que equivale al 35%. ¿Cómo sabemos que es el 35%? Porque multiplicamos la frecuencia relativa por 100 y nos da el 35%. Ahora, ya la última sección ya no es necesario medirla, pero si quieres corroborar, este ángulo debe medir esto, 60 grados. Si lo mides, debes llegar al resultado de 60 grados. Este ángulo que mide 60 grados corresponde a la respuesta sin opinión. Ponemos aquí sin opinión, que es el 16.7%. Ese 16.7 se obtuvo de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y de esta manera es como se traza una gráfica circular. Y por último, si lo prefieres, puedes iluminar de diferentes colores y obtendrías un gráfico muy parecido a esto. Y con esto hemos respondido al inciso C. Ahora vamos con el inciso D, donde se pide elaborar una gráfica de barras. Para esto, de nuevo, vamos a tomar la tabla que ya hemos construido, donde tenemos las respuestas y vamos a graficar las frecuencias. Vamos a construir la gráfica de barras que corresponde al inciso D. Primero, tracemos los ejes, el eje horizontal y el eje vertical. Observa
que el máximo valor que tenemos en la tabla de frecuencias es 58. Entonces, conviene trazar en el eje vertical hasta máximo 60. Por lo tanto, vamos a poner aquí desde 0 y vamos a avanzar de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y en el eje horizontal vamos a colocar las respuestas. Tenemos la respuesta sí, la respuesta no y sin opinión. Vamos a empezar a graficar. Primero, para la respuesta sí, tenemos una frecuencia de 58. Entonces, fíjate, en el eje vertical tenemos hasta 60. El 58 se encuentra aproximadamente por acá. Entonces, a esta altura, vamos a trazar una barra sobre la respuesta sí que llegue hasta el 58, tal como lo tenemos aquí. Siguiente. Ahora vamos con la respuesta no. La respuesta no tiene una frecuencia de 42. Entonces, el 42 está arriba del 40, aproximadamente por acá. Aquí vamos a trazar unas líneas punteadas para auxiliarnos y sobre la respuesta no vamos a trazar una barra hasta el 42. Listo. Ahora vamos con la respuesta sin opinión. La respuesta sin opinión tiene una frecuencia de 20. Entonces, ubicamos el 20. El 20 se encuentra precisamente a esta altura y se encuentra también por acá. Sobre la respuesta sin opinión, vamos a trazar una barra hasta el 20. Listo. Entonces, de esta manera es como se traza una gráfica de barras. Ya, si lo prefieres, por ejemplo, arriba de cada una de las barras puedes anotar su frecuencia. Para la respuesta sí, tenemos 58. Para la respuesta no, tenemos 42. Ponemos aquí 42. Y para la respuesta sin opinión, tenemos 20. Listo. Con esto ya tenemos la gráfica de barras y con esto hemos respondido a las 3 preguntas respecto a las distribuciones de frecuencia para datos cualitativos.